Noticias Monumental. A profundidad. 11 de la mañana ya con 47 minutos, como se los prometimos en las últimas semanas, íbamos a ir invitando a esta segunda emisión de noticias a las candidaturas presidenciales ratificadas. Ya tuvimos, si me ayudan con el recuento, compañeros, don Álvaro Ramos de Liberación Nacional, estuvo doña Natalia Díaz de Unidos Podemos, estuvo don Fernando Zamora de Nueva Generación, esta semana estuvo don Juan Carlos Hidalgo del Partido Unidad Social Cristiana, ya ratificado también. Y ya ratificada también está doña Claudia Dobles, candidata presidencial de Agenda Ciudadana, a quien sumamos a esta mesa también. Puede ver la entrevista a través del Facebook de Noticias Monumental, ahí está la transmisión en vivo. De hecho, después de la entrevista también subimos el extracto. Puede verla a través de Canal 2 y por supuesto acá en Monumental 93.5 FM. Doña Claudia, ¿cómo está? Bienvenida. Muy contenta de estar aquí. Más bien, muchísimas gracias por la invitación. Déjeme decirle que a mí me sorprendió la coalición, porque evidentemente, ¿verdad?, tiene un pasado más que claro con el Partido de Acción Ciudadana. Desde hace 19 años no tenemos una coalición en Costa Rica. Antes de hablar de eso, ¿ya les respondió el Tribunal Supremo de Elecciones que todo está en orden con la coalición o todavía no? No, me parece, a menos de que se esté haciendo justamente en este momento, pero me parece que todavía no nos ha dado respuesta. Todavía. Y si está la posibilidad de que les diga que no. Pues hay un plan B. El procedimiento, según lo entiendo yo, es que el tribunal procede a revisar todos los documentos que uno tiene que entregar, y lo que sucedería ahora en respuesta sería una subsanación, pedir que se subsanen algunas cosas, si hay algún documento que nos esté haciendo falta. O sea, las coaliciones en Costa Rica no se dan tan seguido, sí, por eso entonces que haya algo que esté haciendo falta, que el tribunal solicite alguna información adicional, pero sería una etapa de subsanación. O puede ser que el tribunal diga estamos, digamos, bien con los documentos que se entregaron. Puede ser cualquiera de esas dos rutas. Creo que el tribunal no diría no se puede, sino que primero pide una subsanación en el caso o información adicional en el caso de que lo requiera. De hecho, doña Claudia, cuando la tuvimos en punto de encuentro hace algunos meses, que ya usted confirmó que quería presentar su nombre, yo le decía que cuando uno habla del PAC, y nada más basta con meterse un momento ahí a la transmisión en vivo, ¿verdad?, PAC chorizo, PAC muerto, PAC de todo, ¿verdad? PAC corrupto. Evidentemente el electorado les dio un mensaje en el 2022 sumamente claro, les dijo basta ya, de alguna manera, ¿verdad? Parafraseando el eslogan con el que usted sale esta semana en campaña. ¿Es la coalición una manera de disfrazar esa marca que no está siendo bien aceptada por la población en este momento? No, para nada. No, para nada. De hecho, los procesos de coalición, y aquí me gustaría plantear una visión que yo creo que va a ser importante para Costa Rica futuro, los procesos de coalición en democracias que son multipartidistas o que tienen varios partidos son una buena práctica. Se requiere, porque la realidad es que en un panorama político tan fragmentado, normalmente se requieren alianzas y coaliciones para poder llevar a cabo y mover una agenda de desarrollo. De hecho, que no tengamos una cultura de alianzas y coaliciones nos juega muy en contra en la Asamblea Legislativa, donde más bien la gente piensa que los partidos políticos se unan, negocien y saquen una agenda conjunta. Debe ser más bien lo normal. Se requiere, porque nadie tiene la cantidad de votos suficientes para mover una agenda de manera unilateral, y en una democracia como la nuestra, de todas formas, eso no corresponde, que eso es tal vez la solicitud de otros partidos, de que esa negociación, esa generación de alianzas y coaliciones no se dé, porque un solo partido tiene la voz cantante y no necesita de nadie más. La realidad es que en las democracias como las nuestras, más bien requerimos de ese tipo de cultura, de poder generar coaliciones, de poder generar alianzas. Eso también genera resiliencia. Vos y yo, por ejemplo, podemos estar de acuerdo en esto y unirnos para sacar esto adelante, pero en otro tipo de cosas de repente no. Y eso debería ser una tónica y un cambio de política que Costa Rica tiene que empezar a transformarse. Yo sí lo creo. Con esta cantidad de partidos que tenemos, ¿cómo hacemos para no ponernos en algunas cosas de acuerdo? ¿Y cómo hacemos para en algunas cosas no sumar? Entonces, nosotros lo que estamos planteando es que en momentos en donde tenemos tantísima división, en momentos en donde tenemos tanta polarización, nosotros queremos sumar. Y queremos decirle a los costarricenses que sí podemos sumar esfuerzos, que sí podemos sacar adelante una agenda de desarrollo, y más bien es un llamado no solamente
a los dos partidos que en este momento se han coaligado, sino que queremos hacer un llamado a los territorios, queremos hacer un llamado a los sectores, queremos hacer un llamado a las personas a que se sumen porque nosotros justamente lo que queremos es dar resultados, y para dar resultados requerimos de mucha gente. Las coaliciones también, por ejemplo, amplían la cantidad de personas y por ende amplían el talento, amplían personas que puedan tener experiencia en diversas áreas, se generan equipos de trabajo más robustos, amplían también las bases de llegada a nivel de comunicación, entonces tienen grandes beneficios. En América Latina, nosotros como región no somos tan dados a la cultura de coaliciones, pero en otras geografías, claro, la cultura de coaliciones es absolutamente normal, es más, es absolutamente deseable, y nosotros hemos pasado de un modelo donde éramos bipartidismo a un modelo en donde yo con toda honestidad en este momento no te sabría decir cuántos partidos están habilitados en el Tribunal Supremo de Elecciones. Tenemos una gran cantidad de partidos. La política va a cambiar, la política ya cambió y nos tenemos que dar cuenta de eso. Entonces no es para disfrazar al PAC, ¿verdad? Que en la papeleta salga el nombre de Claudia Dobles y no diga Partido Acción Ciudadana, porque también eso va a otra reflexión que me gustaría que hiciera. Uno escucha analistas, incluso ahora estaba hablando con una persona que respeto mucho y le dije, hoy tenemos a doña Claudia en el noticiero, y me dice, ella me parece una buena candidata, pero ese partido, no sé qué opinión le merece eso que mucha gente nos pone también a través de redes sociales. No, yo tomo con muchísimo respeto las opiniones que tiene la gente, tomo también con muchísimo respeto las opiniones negativas y muy negativas que tiene la gente con respecto al partido. Yo también he hecho una explicación de algunas de las molestias. ¿Pero por qué que no creo cala que la esa gente explicación, tiene. doña Claudia? Porque usted habla de un problema de comunicación, de temas impopulares que eran necesarios para el país, de enfrentar una pandemia. ¿Por qué, a pesar de que usted la ha escuchado en todas las entrevistas, estos meses no he parado de escuchar entrevistas de todas las candidaturas, y usted lo explica, pero como que la gente no se convence de que es solamente eso? Pero está bien, y yo voy a estar abierta y dispuesta a seguirlo explicando todas las veces que sea necesario, porque me parece que la gente requiere muchas veces de esa explicación. Yo, como lo he dicho en otras ocasiones, y me parece que luego podemos profundizar en otros temas, como lo he dicho en otras ocasiones, yo creo que nosotros ya de entrada tuvimos un desgaste después de 8 años, y sobre todo la administración anterior tuvo que enfrentar hitos históricos muy complicados, tanto voluntariamente y por decisión, como lo fue la reforma fiscal, que yo insisto, y en eso lo defenderé porque los datos y los números me respaldan, fue esa decisión determinada, contundente, responsable, absolutamente impopular, la que tiene los datos macroeconómicos de esta administración en datos más sanos. El déficit fiscal, a partir de la reforma fiscal, empieza a bajar. Y más bien lo que estamos viendo es que esos números están otra vez empeorando. Pero es gracias a esas decisiones que tenemos una macroeconomía y que no entramos en una crisis y que realmente no entramos en default. Pero fue popular, por supuesto que no. Pero si hay un reconocimiento de errores, más allá de los temas impopulares y enfrentar una pandemia, si usted tuviera que reconocer de esos 8 años de administración errores, como para que la gente también no solamente escuche decir, no, es que fueron temas impopulares, fue una pandemia, no supimos explicar. Pero todo eso pesa, sí, digamos, o sea, lo que quiero decir, y con esto no es bajo ninguna circunstancia que estoy diciendo que no cometimos errores, todo lo contrario, yo he reconocido una y otra vez que nosotros cometimos errores, por supuesto que sí, cometimos errores y como organización humana, pues somos imperfectos y por supuesto que cometimos cosas que viéndolo en retrospectiva lo pudimos haber hecho de otra manera, lo pudimos haber hecho mejor, lo pudimos haber hecho más rápido, pudimos haber dado más tiempo, por supuesto que cometimos errores. Lo que yo pongo sobre la mesa es que más allá de los errores que nosotros cometimos, también tuvimos un contexto muy complejo y que nos llevó a tomar acciones decisivas y responsables que no eran populares. Tuvimos la reforma y el otro hito fue la pandemia. Y es una realidad. Eso no significa que yo me justifique con que no hubo errores de parte nuestra. No, por supuesto que sí. Yo me disculpo. Me disculpo porque como humanos cometimos muchos errores y muchas cosas las pudimos haber hecho mejor. Pero también le puedo garantizar a todas las personas que nos están viendo y escuchando que hicimos el mejor trabajo posible y también dimos resultados. ¿Cometimos errores? Sí.
¿Tuvimos un contexto complejo? Sí, pero también dimos resultados. A pesar de que tuviéramos ese contexto tan adverso, como por ejemplo la pandemia o la reforma fiscal y todo lo que conllevó eso, nosotros logramos entregar, por ejemplo, más bonos de vivienda que las últimas 6 administraciones que hemos tenido. Nosotros logramos avanzar en una red vial cantonal, trabajo conjunto que hicimos con la UNGL, con la NAI, con el BID, para un montón de zonas del país que necesitaban esa conectividad, para producción nacional que necesitaba esa conectividad. Hicimos el 93% de circunvalación norte. Esta administración le tomó un año. ¿Los juzgaron muy duro a ustedes? Un año para poder terminar el 7%. ¿Los juzgaron muy duro, doña Claudia? Yo creo que la gente está en capacidad de juzgar de la manera que quiera. Porque los borró el mapa electoral en el 2022. No voy a ponerle un adjetivo a eso. Me parece que la gente tiene el derecho de juzgarlo de la manera en la que quiera y sienta. Y eso está bien, y eso es correcto. Y por eso yo lo que le digo a las personas es, yo no vengo aquí a decir que nosotros hicimos todo bien. Lo que sí quiero decir es, también hicimos cosas bien. Y no creo, doña Claudia, que también se les juzga no solo por lo que hicieron cuando fueron gobierno, sino en los momentos en donde el PAC le correspondió ser oposición, ¿verdad? Que decían, bueno, el PAC es muy crítico de las administraciones desde la oposición, y ahora que están en el gobierno, pues se solicita cierta comprensión hacia las acciones de gobierno. No sé también qué lectura hace usted sobre quizás que la gente no le cree ese mensaje a usted hasta cierto punto, precisamente por cómo se comportaron también por los momentos en donde les correspondió ser oposición. Yo creo que sí, y ahí yo me atrevería a decir que nosotros como partido también, como cualquier partido serio, hemos madurado como partido, hemos madurado, y el ejercicio de oposición que es necesario y que se requiere y que es válido y en democracia tiene muchísimo valor, también un partido político cuando solo ha tenido esa experiencia, tiene una visión del ejercicio político, y cuando también ha tenido la experiencia de gobernar, pues complementa esa visión del ejercicio político, y los partidos maduran. Entonces, yo repito, yo creo que el Partido Acción Ciudadana hizo una oposición que fue también responsable, fundamentada en los valores del partido, pero como todo partido también hemos madurado. Hemos madurado como organización, hemos madurado como organización humana, tenemos más experiencia, cometimos errores y aprendimos de esos errores. Hemos fallado y hemos dado la cara para decir, fallamos, sí, estamos intentando hacer las cosas mejor. Como ejercicio, como seres humanos evolucionamos, mejoramos. Y eso es lo que yo creo, pero yo creo que en efecto, o sea, la historia del partido es una historia en su conjunto, en su totalidad, así es. Doña Claudia, usted es la única candidata de las ratificadas que va con doble postulación. De hecho, les hemos preguntado a todos los candidatos presidenciales y nos dicen, no, eso es un premio de consolación, yo voy por la presidencia, buscar una diputación es como decir, no confío en que puedo ganar la presidencia, entonces voy de diputado o diputada para quedar de algo. ¿Qué responde usted? Bueno, yo no lo veo así. Yo más bien siento que en este momento los costarricenses tienen absoluta claridad de la importancia de la Asamblea Legislativa. Y yo creo que bajo el liderazgo que uno va y pide el voto por una agenda de desarrollo desde el Ejecutivo, esa agenda de desarrollo tiene que tener una agenda también para el Legislativo. Es decir, uno no va a pedir el voto solamente para el Ejecutivo, uno pide el voto para el Ejecutivo y para tener una representación legislativa. Entonces, yo ahí lo que creo es que esto es un compromiso de que desde el Ejecutivo vamos a hacer las cosas, pero desde el Ejecutivo, pero del Legislativo también. No es un premio de consolación. No es un premio de consolación. Yo creo que más bien responde y funciona bien tener un liderazgo de oposición tan claro que fue el que fue a pedir el voto. Sí, la persona que da la cara. El caudal electoral es la de persona él. que da la cara es la persona que también desde la Asamblea Legislativa da la cara. Y dice, bueno, yo con lo que me comprometí a caminar hacia adelante, también lo voy a impulsar desde la Asamblea Legislativa, o que se me juzgue también por no hacerlo. ¿Verdad? Entonces yo no lo veo así, respeto pues a las personas que lo ven de esa manera, yo no lo veo así, yo más bien lo veo como un compromiso, y ciertamente el próximo cuatrienio en la Asamblea Legislativa nos jugamos muchas cosas como país, y yo sé que muchas personas tienen una gran diversidad de formas para ver esto, pero yo creo que nos jugamos
la estabilidad democrática también, en el primer poder de la República, que tiene que empezar a dar resultados, porque si no da resultados va a seguir perdiendo legitimidad y eso es gravísimo para el país. Doña Claudia, ¿a qué aspira Agenda Ciudadana? ¿En primera ronda, segunda ronda? ¿Cuántas diputaciones se ven ganando en el próximo proceso electoral? Ya les hemos preguntado, algunos hablan de 20, otros hablan de 40 y de ganar en primera ronda. ¿Qué cree que puede pasar la coalición Agenda Ciudadana? Pues yo creo que lo que nosotros estamos es enfocados en poder transmitir nuestro mensaje, nuestras prioridades. Las prioridades son seguridad, sin duda. Si no tenemos seguridad, difícilmente vamos a poder tener un ambiente para conversar de los otros retos que como país tenemos. Creo que tenemos, y ha sido muy evidente en los últimos días y semanas, que tenemos un reto a nivel de agenda país de competitividad, y ahí tiene mucho que ver con temas de inversión pública, de infraestructura, de talento humano. En algo que yo me he centrado muchísimo también es que requerimos de una reforma real del sistema educativo. Las habilidades, las capacidades, es decir, ese talento humano que estamos formando el día de hoy, cuando salga en 12 años, tiene que ser absolutamente diferente que lo que me formaron a mí, porque la realidad del mundo, la realidad laboral, es completamente distinta y seguimos generando capacidades para un mercado laboral que ya no existe. Sí, de hecho ya vamos a entrar de lleno con sus propuestas. Entonces, en seguridad, educación. Lo que nosotros estamos es planteando cuál es la prioridad, cuáles son las transformaciones. O sea, no piensan que ni en cifras ni en nada en este momento. No, y por supuesto que nosotros estamos planteando llegar al Ejecutivo. Yo no me atrevería, digamos, con toda honestidad, creo que en este momento yo no me atrevería a dar un pronóstico. De hecho, estamos muy al principio de un proceso que normalmente igual se termina definiendo hasta el puro final. Entonces queremos ser claros, queremos ser consistentes, queremos plantear las ideas y intentar hacerlas llegar de la manera más eficiente a todas las personas que nos quieran oír. Y ese tiene que ser el enfoque, porque al final del día lo que importa es el fondo. ¿Cuál es la propuesta? Que de hecho, antes de ya entrar con sus propuestas, porque por supuesto que es parte importante de lo que estamos conversando hoy, precisamente esta semana arrancaron los videos, los spots suyos en redes sociales, donde salen imágenes del presidente, de la candidata del rodriguismo, doña Laura Fernández, de doña Pilar Cisneros, y usted dice, ya basta o basta ya basta, me parece que es verdad que usted dice. Vi inmediatamente que un medio de comunicación, si recordara, porque ahora en redes a uno se le pierde cuál fue, pero si recordara el nombre, por supuesto que doy el crédito, tituló, Claudia Dobles arranca campaña contra el oficialismo. ¿Esa es la estrategia de Claudia Dobles en esta campaña? No la es, pero yo sí creo que hay que hacer un punto, y es un punto que es importante y que yo creo que es absolutamente legítimo. Ante la crisis de seguridad, ante la falta de rumbo en educación, ante los anuncios de la salida de Intel y Corvo, ante los problemas que tenemos arancelarios, ante toda esta situación, basta ya de este ruido que no nos permite entrar en las discusiones reales, en las discusiones que le van a dar a las personas los resultados que merecen, en la escuela que se está cayendo, en la persona que pasa 3 horas todo el día en una presa, en la persona que intenta buscar trabajo y no consigue porque no tiene las capacidades y habilidades que en este momento el mercado le está pidiendo, en un mercado de vivienda al que muchísima gente no tiene acceso. Esas son las conversaciones reales. Ahí es donde deberíamos estar enfocados, y lo que tenemos es un montón de ruido que nos distrae, sí, con el que tal vez muchas personas dicen, bueno, pero es que tiene razón, porque nosotros también estamos cansados de un sistema que no nos funciona, ¿cierto? De un Ministerio de las Públicas y Transportes que de repente no me resuelve el problema de la movilidad, porque estamos cansados de un montón de cosas. Yo eso lo entiendo, yo entiendo esa molestia, pero no nos podemos quedar ahí. No nos podemos quedar en las quejas, en el grito, en el pleito, en que si fuiste vos, o mejor fuiste vos, porque nunca soy yo. No, es que las cosas están pasando. Es que estamos perdiendo competitividad. Es que estamos teniendo un problema grave de seguridad, de crimen organizado, de pérdida de soberanía en algunos de nuestros territorios, en donde la gente ya nos dice que tiene que empezar a pagar peajes.
Estamos con una crisis de salud por las presas que tenemos en este momento. Y ya cuando uno llega aquí, lo primero que me preguntan, ¿cómo están las presas? Entonces, basta ya de esto, basta ya. Enfoquémonos en lo que tenemos que hacer. Pero no va a ser la línea de la campaña y este presunto ataque, ¿verdad? Que, bueno, calificó así un medio de comunicación al oficialismo, o diferenciarse de la candidata que es del oficialismo y que está liderando en este momento las encuestas. ¿No es esa la estrategia o bueno, por ahí va? Yo ciertamente siento que somos muy diferentes y nuestros enfoques sí son muy distintos y eso creo que queda en evidencia. Pero ciertamente la ruta de la campaña es de una ruta de propuestas. Lo que pasa es que... ¿Cuáles son esas diferencias que usted dice que son las diferencias con doña Laura Fernández? Bueno, lo primero es que nosotros hacemos. Ellos hablan mucho. Eso ya de entrada es una gran diferencia. Yo pongo sobre la mesa y voy a seguir poniendo sobre la mesa las cosas que hicimos. Porque como dije al principio, ¿nos equivocamos? Sí. ¿Cometimos errores? Sí. ¿Lo hicimos todo? No, pero sí hicimos. Sí hicimos y los datos están ahí. Sí hicimos y los proyectos nos respaldan. Sí hicimos y los datos macroeconómicos también nos respaldan. Nosotros sí hicimos. Y esa es la gran diferencia de entrada. Doña Claudia, hablemos de sus propuestas. Ahora sí, la principal preocupación y problemática del país, seguridad. ¿Qué le ofrece Claudia Dobles al país? Mira, yo lo estoy dividiendo en 3 grandes áreas. La primera son las cosas que inmediatamente se pueden hacer. Es más, que yo insto a la administración actual que en los meses que todavía le quedan de administración lo pueda hacer, que es generar una coordinación de las diferentes fuerzas y cuerpos policiales. Cada uno de los cuerpos policiales tiene su propia generación de inteligencia e información. El trabajo conjunto es vital. Eso no se requiere nada. Ya está establecido la obligatoriedad que tiene el Ejecutivo de poder coordinar interinstitucionalmente dentro del Ejecutivo y coordinar con los otros poderes de la República. Es decir, hay una obligación de que todos esos cuerpos policiales, tanto los que le responden al Ejecutivo como los que le responden al Poder Judicial, se puedan coordinar, puedan hacer un bloque de inteligencia. Eso no requiere más recursos, eso no requiere más personas, eso requiere sencillamente la voluntad política de hacerlo y tiene grandes resultados y las personas que saben de seguridad te lo pueden decir. ¿Por qué? Porque si vos tenés información, vos tenés más y yo tengo otra, nos hace tener las piezas del rompecabezas muchísimo más armado. Eso se puede hacer ya. Lo segundo que se podría hacer ya y que no se necesita absolutamente nada es retomar acciones que se hicieron en la administración pasada que eran muy efectivas a nivel de contención. Yo entiendo que esto no es un cambio estructural, pero a nivel de contención, los mega operativos que se hacían en la administración pasada eran muy efectivos, porque se despliegan los cuerpos policiales en las zonas calientes que ya existen, no tienen ni siquiera que mapearlas, eso ya está mapeado, cuáles son los territorios en donde se requiere mayor presencia policial para generar contención, y en esas zonas se hacían despliegue de mega operativos y se recaudaba muchísima información, se incautaba droga y se incautaban también armas ilegales. Entonces, esas cosas que son tácticas se pueden hacer ya. Okay. No se necesita nada. ¿Y la tercera? Luego, una modernización, un entendimiento de que nuestras fuerzas policiales, que siguen estando en muchas áreas con procesos y con equipos de los 90s, requieren llegar al 2025 y ojalá al 2026 de una vez. Requerimos la incorporación de tecnología, requerimos centros de inteligencia más efectivos, requerimos de un robustecimiento de los procesos internos del Poder Judicial, también a nivel de marcos legales que se adapten a los delitos que tenemos al día de hoy. ¿Y dónde sacamos el dinero para ese equipamiento, doña Claudia? Ya te voy a explicar, pero nada más, si querés nada más déjame terminar y con muchísimo gusto te digo de dónde podemos sacar los recursos para eso y para algunas otras cosas. Hay una modernización, sobre todo en equipo, por ejemplo, drones, sensores, radares, es decir, el control territorial, porque aquí no estamos hablando de seguridad, ¿verdad?, de delito regular, estamos hablando
de crimen organizado y narcotráfico. Es un abordaje y una estrategia que tiene que ser diferente, y el control territorial en algunas zonas es mucho más efectiva y mucho más segura si se hace, por ejemplo, con drones. Es más, las organizaciones criminales los usan, nosotros no. Entonces, una modernización del equipo, una modernización de los procesos y una modernización del marco legal que permita que las leyes se adapten a la forma en la que las organizaciones criminales están delinquiendo al día de hoy. Es decir, ¿qué estamos viendo? Y quisiera dar un ejemplo porque me parece que muchas personas se pueden sentir relacionadas lamentablemente con esto. Estamos viendo una baja en hurto sencillo, pero estamos viendo un disparo, se está disparando los hurtos que se hacen por medio de plataformas digitales. Las personas que son engañadas. Estafas electrónicas. Estafas electrónicas se están disparando. ¿Por qué? Porque es mucho menos riesgoso para los delincuentes. Las leyes todavía no están tan detalladas para poder accionar rápidamente, y lo que estamos viendo es un montón de personas que son víctimas de que de repente se meten a su cuenta bancaria y se dieron cuenta que fueron estafados o estafadas. ¿Por qué? Porque les llegó un correo que venía con un enlace, se meten a una página que se ve exactamente igual que la página del banco donde está su dinero y hacen un clic. Entonces, esa modernización tiene que darse, es decir, tenemos que estar bajo la realidad que vive Costa Rica en el 2025, no. Tenemos que pensar en la realidad que vamos a tener con las disrupciones tecnológicas en 10, 15, 20 años. Con respecto a por dónde vamos a sacar los recursos, sí, es importante decir que nosotros arrancamos un proyecto que esta administración le ha dado continuidad, y me parece que eso es importante decirlo, que es Hacienda Digital. Hacienda Digital en su totalidad, en la implementación del su 100%, está atrasadísimo, dijo ayer la Contraloría. Sí, está muy atrasado, pero digamos, eso ya es, digamos, es sí, historia de qué tanto se ha logrado avanzar. Ese es un proyecto que inicia, se gesta, digamos, esa transformación, se genera el financiamiento para poderlo hacer, y la ejecución ha estado mayoritariamente en manos de esta administración. Pero bueno, sí, yo puedo decir que se ha avanzado muy lento, igual que se ha avanzado muy lento en otros proyectos que se han dejado absolutamente listos para ejecutar, como lo fue Pacume, pero digamos que ha avanzado. Hacienda Digital puede lograr eficiencias de tal forma que si nosotros podemos tener un 0.5 del Producto Interno Bruto más de lo que estamos recaudando al día de hoy. Eso es un montón de dinero. Y de ahí sacamos esa plata. Eso es un montón de dinero. Okay. Y esos datos están por los estudios que se han hecho por Hacienda Digital, y de ahí se puede sacar ese dinero, no solamente para la modernización y la transformación del equipo, sino también para algo que también es, digamos, es muy básico, pero se necesitan más policías en las calles. Entonces eso también saldría de ahí. Doña Claudia, nos quedan pocos minutos, entonces le voy a preguntar una cosa más y después le voy a tirar unas rapiditas, que ya las habíamos probado también en Punto de Encuentro. Su propuesta en educación, porque usted ahorita nos hablaba de que no está la educación de lo que estamos recibiendo con los perfiles que está necesitando el mercado laboral, y creo que es de las pocas candidatas que también le ha escuchado hablar de inteligencia artificial. Sí. Tal vez en unos 4 minutos nos resume su propuesta en educación, si es posible. Voy a procurarlo, pero lo que espero es que me vuelvan a invitar y más bien Por podemos supuesto, adentrarnos en diferentes empieza. sectores. Exactamente. Muy importante es decir que yo sí creo que requerimos una transformación, no acupuntura, sino realmente una transformación de nuestro sistema educativo. Las capacidades y habilidades que requerimos al día de hoy son absolutamente diferentes, y nuestro sistema educativo no está ahí. Entonces, los grandes retos que tenemos al día de hoy son la inteligencia artificial. Cómo utilizarla, cómo saber utilizar la inteligencia artificial es una realidad, no se va a ir para ningún lado, vamos a verla más y más. Ya los costarricenses la usan, muchos costarricenses no son necesariamente conscientes de que la usan, pero la usamos todos los días. La inteligencia artificial y su uso ético, la robótica, la automatización y qué significa eso para las habilidades laborales, el cambio climático, esas son, y la cohesión social. Entonces, a partir de esa visión, primero lo que tenemos que decir es, bueno, ¿a dónde vamos? Vamos hacia allá. Okay. Requerimos entender esta curva y generar las habilidades. ¿Cuáles son esas habilidades? Bueno, necesitamos urgentemente habilidades como liderazgo, comunicación efectiva,
trabajo en equipo parece muy fácil, pero no lo es. Cualquier persona que ha trabajado en equipo sabe que es difícil y requiere habilidades de empatía, requiere habilidades de comunicación, habilidades blandas, requiere habilidades que ahora las habilidades blandas ya no son blandas, tal vez ese es el tema. Esas habilidades que no le damos necesariamente la priorización en nuestro sistema educativo son las habilidades que van a ser las habilidades duras del futuro. Ya la memorización, ya tener porque los datos los vamos a tener. Todo entonces está ahí es en el teléfono. Pensamiento crítico. Cómo de esos datos yo realmente puedo extraer, extrapolar y generar resultados. ¿Cómo entiendo yo esas transformaciones de números y datos, accionar? Bueno, y como las otras cosas que les he dicho, cohesión social, entendimiento, empatía. Esas son, digamos, ese es el norte que nos debe guiar. Entonces, algunas cosas, desde cosas muy pequeñas y puntuales hasta la transformación más grande, una de las cosas que tenemos que hacer es la mejora literalmente de la parte física de la infraestructura, a nivel propiamente del MEP, que eso se puede empezar a hacer desde ya. Uno de los planteamientos que nosotros hicimos en la administración pasada y que hay que retomar es la posibilidad de que los arreglos y las licitaciones para la infraestructura educativa no necesariamente pasen por las juntas de educación, sino que pueda gestionarlo directamente un aparato técnico, digamos, más centralizado, y eso nos dio en un piloto resultados de que es considerablemente más rápido. Entonces, esas cosas son muy, muy básicas. Lo segundo es infraestructura en conectividad. Eso no depende del Ministerio de Educación Pública, pero como Estado nosotros nos entendemos como un solo. La conectividad requerimos llevarla sobre todo a aquellas zonas fuera del gran área metropolitana que se están quedando rezagadas. Ahí tiene que haber una priorización en la inversión pública. Me querés interrumpir, pero yo nada más que... Bueno, dale. Los temas de conectividad son importantísimos. Luego hay transformaciones más estructurales que son un poco diferentes a nivel de currícula, a nivel de capacitaciones de los docentes, que es muy importante. Si los docentes tienen que generarle estos mecanismos de pensamiento crítico, de uso de herramientas de inteligencia artificial y de tecnología, ellos mismos y ellas mismas lo tienen que tener. Entonces tiene que haber un programa muy robusto de generación de capacidades, también un programa muy robusto de evaluación docente, no punitivo, pero sí tenemos que medirnos, tenemos que saber en dónde estamos y dónde tenemos que mejorar. Y cosas que se pueden hacer ya y muy puntuales, que me parece que harían una gran diferencia, es cambiar metodología, por ejemplo, solamente iniciando en matemática y generar una metodología que se llama de trabajo colaborativo. Es decir, en matemática el profesor o la profesora puede ver qué chiquillo, qué chiquilla, se le da muy bien la matemática. Y lo que se hace es una metodología diferente en donde se trabaja en equipos. Normalmente cada uno de los equipos tiene a un estudiante o a una estudiante o a más de uno, ojalá, que sean buenos y que trabajan en colaboración en equipo. Entonces eso genera habilidades de liderazgo, genera habilidades de trabajo en equipo, de comunicación, de empatía, mejora drásticamente, se ha comprobado en otros países, mejora drásticamente los resultados en matemática, y que el resto de los chicos y las chicas también pueden subir el nivel en zonas tan importantes como ciencia, tecnología, matemáticas, ingeniería, y sobre todo enfocarnos en mujeres para eso. Y no puedo hablar más rápido. Sí, y se me fue un minuto, pero bueno, vamos a la respuesta corta para poder aprovechar estos últimos minutos porque debemos una pausa. ¿Reelección presidencial continua? No. ¿Venta del Banco de Costa Rica? No. ¿Jornadas 4-3? No, pero sí tenemos que hablar de las nuevas realidades laborales de una manera seria, de una manera técnica, que garantice las condiciones al sector privado, pero que también garantice laboralmente la dignidad de todas las personas y los trabajadores. ¿Despliegue de Huawei de las redes 5G? Eso es una cosa absolutamente técnica que responde a los parámetros nacionales e internacionales también de seguridad. ¿Más cárceles? Sí, las requerimos. ¿Su primer decreto? Trabajo conjunto de seguridad de todos los cuerpos policiales para que empecemos a accionar. No sé si le quedó alguna. ¿Qué haría con inspección vehicular también? Sí, porque es algo que la administración anterior sabía que se terminaba, no se logró resolver. Esta administración tampoco lo ha logrado resolver, pero ¿qué se haría? Porque nos podemos quedar sin servicio eventualmente. Bueno, no, definitivamente eso hay que retomarlo con ciencia y técnica como corresponde, bajo una licitación que se haga bien pensada, sobre todo pensando en que no nos podemos quedar sin revisión técnica, porque eso garantiza la seguridad de las personas,
pero también pensando en garantizarle a los usuarios un buen servicio y a un precio adecuado. ¿Papel de los expresidentes en su eventual gobierno? Los expresidentes, todos los expresidentes son personas que tienen muchísima experiencia y yo estaré siempre abierta a oír las sugerencias, las ideas que me puedan dar tanto los expresidentes como cualquier otra persona que así quiera dármela. Y específicamente don Carlos Alvarado y don Luis Guillermo Solís. Bueno, en el caso de ambos son expresidentes, tienen muchísima experiencia y yo siempre recibiré de parte de ellos y de otros expresidentes y de otras personas notables que tenemos y sobre todo de la gente, de las comunidades, información para mejorar la gestión de la política pública, así es como tiene que ser. Doña Claudia, gracias por estar con nosotros. Vio que no hablamos del tren. No, porque para la próxima. De eso he hablado en todas partes. Y para la próxima lo podemos retomar sí, también. por supuesto, vamos a conversar mucho durante la campaña, pero sí se compromete usted a dejarnos un tren eléctrico en caso de llegar al gobierno. Sí, yo creo que si no entendemos que tenemos que apostar por el transporte público. ¿El de público, este gobierno o el del que ustedes tenían, el de las 5 líneas? Es que el de este gobierno no es diferente al nuestro. El de este gobierno lo único que hace es que de las 5 líneas, lo que ellos dijeron es que iban a avanzar con 2 líneas. Okay. Eso significa que nosotros podríamos avanzar con las otras 3. ¿Se compromete con eso? Sí, claro. A trabajar en pro de una mejora integral del transporte público, por supuesto que sí. Yo sigo pensando que el tren eléctrico es una columna vertebral mejorable, totalmente de acuerdo. Y a eso hay que incorporarle otros sistemas de movilidad como la mejora en los servicios de buses o la mejora en otro tipo de movilidad que puede ser también no motorizada. Muchas gracias por estar con nosotros y vamos a conversar mucho, sin duda, candidata de la coalición Agenda Ciudadana. Gracias por estar con nosotros, doña Claudia. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Nos vamos a la pausa, ya usted sabe por qué tenemos que irnos a la pausa y venimos con más.